Tenía alrededor de 14 años cuando ocurrió. Para contextualizar, era bastante introvertida y selectiva sobre quien permitía acercarse a mí como adolescente. Todavía soy así, incluso como adulta. Había hecho un pequeño número de amigos, a pesar de mi postura reservada, 2 de los cuales son mis amigos más queridos hasta el día de hoy. Hice lo mejor en la escuela y participé en un par de clubes después de clases, lo que me permitió adentrarme más en mis intereses y pasatiempos, aunque también pasaba una cantidad decente de tiempo en las redes sociales. Me portaba bien y tomaba muchas decisiones inteligentes durante mi adolescencia, gracias a ser criada correctamente por una madre que hacía todo lo posible para guiarme en la dirección correcta. Sin embargo, aquí es donde destacaba. Era alternativa, gótica, punk rock, como quieras llamarlo, y siempre he tenido una afinidad por lo mórbido, paranormal y temas oscuros, lo que se reflejaba en mi forma de vestir, la música que escuchaba, los libros que leía, programas de televisión y videos de YouTube que veía. Algunas personas me consideraban rara o del diablo. Una de estas personas principales que insistía en tales cosas era mi abuela. Ella aprovechaba cada oportunidad para criticar la música que escuchaba, mi ropa y yo en general. Podrías pensar que era algún tipo de fanática religiosa, pero no. La abuela no es religiosa en absoluto. La abuela se dedica a la brujería. Una persona que se dedicaba a prácticas ocultas, algo en lo que nunca quise meterme, criticando a una adolescente gótica por sus intereses de estilo. Habla de hipocresía. A finales de mi adolescencia y principios de mis 20 años, noté pentagramas en varios materiales de lectura que tenía. La vi practicando lo que ahora sé que son hechizos o rituales contra aquellos que sentía que la habían perjudicado o aquellos a quienes quería mucho. Haría una lista de esas personas, o tendría una foto de ellas, y escupiría sobre ellas solo para enterrarla bajo tierra o prenderla fuego. También se sabe que recoge el cabello de las personas, y hace lo que Dios sabe con él. Estoy bastante segura de que mi nombre ha estado en algunas de esas listas un puñado de veces, pero nunca pasó nada. Por supuesto, sé que Dios me cuidó en cada momento. Durante las vacaciones de verano, siempre me dejaban en casa de mis abuelos, como la mayoría de los niños de mi comunidad, mientras nuestros padres iban a trabajar. Como de costumbre, me levantaba temprano con mi mamá y me preparaba, para que me dejaran para poder dormir un poco más o ver YouTube en mi iPad por la mañana, mientras mi abuela veía sus programas. Fue durante la primera o segunda semana de las vacaciones de verano. En esta mañana en particular, estaba extremadamente cansada, principalmente debido a que estaba en mi periodo. Hacía mucho sol afuera, pero no demasiado calor. Una vez que llegué, cerré la puerta detrás de mí, puse mi iPad y mi bolsa de noche encima del tocador y me metí en la cama. El diseño de la habitación de invitados era una habitación estándar de 4 paredes. Era pequeño, aproximadamente de 8 por 10 pies, con una cama al lado de las ventanas, un pequeño armario frente a ella y una pequeña cómoda a la derecha. Las cortinas estaban abiertas, permitiendo que la luz del sol se derramara en la habitación. Tan pronto como mi cabeza golpeó la almohada, me acurruqué con mi sudadera y me quedé dormida. No estoy segura de cuánto tiempo dormí. Todo lo que puedo recordar es que soñé que un hombre me perseguía por el bosque. Estaba vestido con una camiseta blanca andrajosa llena de agujeros y jeans desgarrados. Mientras trataba de esconderme detrás de un árbol, él me encontró y me agarró de la muñeca, tratando de tirar de mí hacia él. Debo haber estado dando vueltas en mi sueño,
porque una vez que abrí los ojos, estaba mirando directamente hacia arriba, al techo. Intenté darme la vuelta, pero mi cuerpo no se movía, más bien no podía moverse. Intenté abrir la boca y decir algo, pero no se formaban palabras. Ni siquiera un sonido salía de mi garganta. Sentí este repentino peso en mi pecho. Era un sentimiento que nunca había sentido antes. Sentí como si una densa niebla oscura me envolviera, haciendo difícil tomar una respiración lenta a la vez. Todo lo que podía hacer era quedarme quieta, a pesar de intentar mover mis piernas, brazos y cabeza. Sentí presión en mis muñecas y tobillos, como si estuviera siendo restringida, y luego escuché un grito escalofriante de una mujer. Sonaba como si el grito fuera directamente a mi oído. Luego, lo único que escuché fue nada, solo un completo silencio. Vi una figura sombría y oscura flotando sobre mí. No tenía rostro, era anormalmente alta, humeante con extremidades proporcionadas humanamente. Bajó sus manos hacia mi rostro, lo que me hizo entrar en pánico. Empecé a llorar, al menos sentí que quería hacerlo, pero no salieron lágrimas de mis ojos, solo sollozos apagados. La aterradora figura puso sus manos en mi boca y la abrió, una mano tirando de mi mandíbula, la otra tirando de mi labio superior. El dolor que sentí cuando esas manos frías y pesadas forzaron mi boca a abrirse fue inmenso. El terror que sentía ahora atrofiaba mis pensamientos mientras estaba allí, incapaz de detener lo que sucedería a continuación. Fue entonces cuando comencé a rezar en mi mente. No era una oración en particular. Era solo yo repitiendo mentalmente las palabras: por favor, Dios, ayúdame. Una y otra vez. Justo cuando presionó su mano sobre mi nariz, la figura desapareció. La pesadez ya no estaba en la habitación, y me incorporé de golpe mientras jadeaba por respirar. Los sonidos del televisor, a todo volumen, desde la habitación de mis abuelos ahogaron mis sollozos y jadeos, mientras me acurrucaba en posición fetal, tratando de recuperar el aliento y reunir mis pensamientos. No podía comprender lo que acababa de suceder, pero sabía que era muy real. Entendí por qué se llamaba parálisis del sueño debido a la incapacidad de hablar o moverse. Pero también había un miedo paralizante que sentí durante los episodios. Amplifica ese miedo por 10 esta vez. Había experimentado episodios en los que no podía moverme o hablar, pero nunca había una presencia que pudiera ver en la habitación. Solo una sensación de intensa angustia y terror. Algo me dijo que enrollara la manga de mi camisa y mirara mi brazo, que había sido agarrado en mi sueño. Una vez que me bajé la manga derecha de mi camisa, mi corazón casi dejó de latir en mi pecho. Había una leve huella de mano sucia donde el hombre de mi sueño me había agarrado. En este punto, comencé a hiperventilar. Llamé a mi madre, para contarle lo que había pasado. Ella dijo que me devolvería la llamada una vez que fuera a algún lugar privado. Supongo que el pánico y el terror en mi voz temblorosa eran inconfundibles. Una vez que me llamó de vuelta, me escuchó sin decir nada hasta que terminé. Traté de articular lo mejor que pude lo que acababa de suceder, entre sollozos y una voz susurrante, porque no quería que la abuela me escuchara. Mi mamá me aseguró que creía todo lo que acababa de decir. Prometió llevarme a tomar helado después de su turno. Luego dijo: ¿recuerdas las cosas que me dijiste? ¿Qué viste suceder allí? Sí, respondí, recordando las listas y la quema de los nombres.
Una vez que se abre una puerta para que ocurran tales cosas, pueden suceder todo tipo de cosas. Definitivamente hay una presencia malévola allí. Solo lamento que esto te haya pasado a ti. Ofreció quedarse al teléfono conmigo todo el tiempo que necesitara. Pero sabía que tenía trabajo que hacer y prometí llamarla nuevamente si sentía la necesidad. No hace falta decir que no volví a dormir. Ni siquiera estoy segura de si pude dormir esa noche en mi propia casa. Hasta el día de hoy, no he tenido un episodio de parálisis del sueño tan intenso como ese, y he tenido algunos entre entonces y ahora. La parte extraña es que el 99% de las veces sucedieron en esa habitación en la casa de mis abuelos. El 1% menos intenso ocurrió en la comodidad de mi propio hogar. Creo que los fantasmas, demonios y espíritus malignos existen. No hay otra explicación lógica posible para cómo se formó la huella de la mano en mi muñeca. Pero estoy segura de que fue un demonio el que estaba en la habitación conmigo esa mañana, tratando de atacar a una adolescente inocente, y Dios me protegió en medio de todo. Eso fue hace 14 años y todavía soy gótica, todavía rockeo con mis bandas favoritas. Incluso estoy más fascinada con las cosas que la gente considera mórbidas. Y todavía disfruto de una buena película de terror y una novela de misterio. Una cosa es segura, sin embargo, hay un verdadero mal ahí fuera. Visto y no visto. Entidades que se disfrazan de humanos o espíritus que persisten esperando una oportunidad perfecta para atacar o aferrarse a un huésped desprevenido. Algo reconfortante para recordar es que, así como el mal existe, también lo hace el bien. Pensé en compartir algo que sucedió cuando era niño, algo que ha llegado a ser conocido como la historia de fantasmas de mi familia, aunque mi papá y mi hermano menor suelen burlarse de ello. Sin embargo, mi mamá, quien fue la principal persona en experimentar esto, está decidida de que esto es lo que sucedió y exactamente cómo sucedió. Lo contaré tal como ella me lo contó a mí, ya que mi hermano y yo solo teníamos 5 y 6 años respectivamente, por lo que no tenemos memoria del incidente. Así que, una breve historia de fondo. Mis abuelos paternos se conocieron a finales de los años 40. En ese momento, vivían temporalmente en un campamento de refugiados en el sur de Suecia, habiendo escapado de Estonia para buscar seguridad durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los años siguientes, reconstruyeron su nueva vida en el nuevo país al que ahora llamaban hogar, mi abuelo reanudando su trabajo como capitán en barcos de carga y mi abuela quedándose en casa, cuidando de sus 3 hijos, y en general, vivieron una vida muy feliz después de eso. A mi abuela siempre le encantaron mucho los niños, así que cuando sus hijos se convirtieron en adultos y comenzaron a tener hijos propios, estaba encantada de no ser solo abuela, sino incluso de convertirse en bisabuela, y encontró una tremenda alegría en mimarnos, a sus nietos, un poco más. A principios de los años 2000, después de unos 50 años de matrimonio, mi abuelo falleció debido a la vejez. Estar separados después de tantos años de feliz matrimonio tuvo un gran impacto en la psique de mi abuela, y rápidamente comenzó a mostrar signos de un declive. Caminaba por el hogar de ancianos donde vivía en busca de él, hablaba de él, como si aún estuviera con nosotros, preguntándole a papá, dónde estaba el abuelo y cosas así. Dentro de solo 5 meses del fallecimiento del abuelo, llegaron sus últimos momentos. Una tarde, mi papá y sus hermanas fueron llamados por el hogar de ancianos,
para que todos pudieran reunirse y pasar sus últimas horas juntos con ella. Mientras tanto, mi mamá se quedó en casa conmigo y mi hermano. Era tarde por la tarde y todos habíamos cenado juntos, y mi mamá también había encendido una vela. Es una cosa pequeña para mencionar, lo sé, casi insignificante, pero por lo general, tendríamos 2 o 3 velas encendidas cuando cenábamos, pero por alguna razón, esta tarde solo teníamos esa vela encendida. Cuando terminamos, mi mamá nos dijo a mi hermano y a mí que fuéramos a jugar a la sala, mientras ella recogía después de la cena. Lo último que hizo antes de unirse a nosotros en la sala fue apagar la vela, y por alguna razón, miró el reloj de pared en la cocina, que marcaba las 6 de la tarde, justo cuando apagó la vela. Uniéndose a nosotros en la sala, ella nos leyó un libro. Después de un tiempo, sin embargo, escuchó un sonido que no pertenecía. La sala de estar en nuestra casa está ubicada en un extremo de la casa, y el sonido que escuchó provenía de nuestro lavadero, que está en el otro extremo de la casa. Fue a investigar y descubrió que el origen del sonido era un viejo reloj de pared que habíamos heredado de mi abuela. Esto, en sí mismo, podría no sonar demasiado significativo, pero déjame darte otro breve antecedente. Mis abuelos eran de la generación de ahorrar y arreglar en lugar de tirar y comprar cosas nuevas, así que este era un reloj antiguo, uno hermoso también. Este también era uno de los objetos más queridos de mi abuela. Sin embargo, había dejado de funcionar hace un par de años, por lo que ahora lo teníamos en nuestra posesión. Mi papá planeaba hacerlo reparar, y luego, cuando mis abuelos murieron y él y sus hermanas estaban revisando sus cosas, decidiendo quién se quedaría con qué, todos acordaron que él podría quedarse con él. El punto es que este reloj no había sonado en años. Sin embargo, mientras mi mamá estaba parada en el lavadero, una vez más había cobrado vida, y simplemente seguía sonando y sonando. Ya sabes, un reloj de pared generalmente no suena más de 12 veces seguidas, indicando que es entre la 1 y las 12, ya sea por la mañana o por la tarde, pero mi mamá contó que el reloj sonó unas 20 a 30 veces. Su reacción inicial al escuchar un sonido desde el otro extremo de la casa, especialmente cuando estaba sola en casa con sus 2 hijos pequeños, fue de miedo. Pero al descubrir ahora la fuente del sonido, conociendo la historia del reloj, sintió una extraña sensación de calma. Supuso que esto simplemente significaba que mi abuela ahora había fallecido y antes de cruzar al otro lado, simplemente quería despedirse de sus 2 nietos más pequeños a quienes amaba tanto, pero que nunca tendría la oportunidad de ver crecer. Mi mamá regresó entonces con mi hermano y conmigo a la sala, continuando con cualquier actividad que tuviéramos, cuando papá llamó desde el hogar de ancianos, confirmando que mi abuela había fallecido, y el momento en que nos dejó fue alrededor de las 6 en punto. No mucho después de eso, papá finalmente hizo arreglar el reloj y desde entonces, ha estado decorando una de las paredes de nuestra sala de estar, tocando su hermoso sonido, pero nunca más de lo que la hora requiere. Hace más de una década, tuve un encuentro fantasmal, pero siento que fue ayer. A mediados de enero de 2010, vivía con mi padre en la casa que había comprado justo un año antes. En ese momento trabajaba en un horrible trabajo como auditor nocturno para una cadena hotelera en la misma ciudad donde vivía. Mi turno siempre era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Ese invierno fue uno de los más duros que habíamos experimentado en la historia reciente.
Un típico trayecto de 7 de la mañana a casa era a menudo brutal, así que pueden imaginar que ya estaba nervioso antes de encontrarme con la presencia fantasmal. Ese día realmente vio las habituales pocas centímetros de nieve que habíamos estado viendo mucho ese mes, pero yo estaba acostumbrado, así que llegué a casa bien. Mi padre no estaba allí, ya que trabajaba el turno de la mañana ese día, pero generalmente dormía por las mañanas de todos modos, así que no importaba. Normalmente me relajaba durante 1 hora antes de ir a dormir, pero ese día estaba tan agotado por la noche ocupada que tuve, que me fui a dormir tan pronto como llegué a casa. Sin embargo, alrededor de la 1:30 de la tarde, me desperté después de escuchar pasos fuera de mi puerta de la habitación, que siempre mantenía cerrada. Todavía era demasiado temprano para levantarme, pero se suponía que estaba solo, así que me levanté para ver si mi padre estaba en casa. Caminé hasta la ventana de mi dormitorio y miré afuera. La nieve había parado, pero un cielo nublado aún se cernía sobre el vecindario, que hoy estaba extrañamente tranquilo. Casi se me paró el corazón cuando noté que el Mini Cooper de mi padre faltaba en la entrada. Mi auto estaba estacionado en la cochera, que estaba debajo de mí, y eso significaba que su auto definitivamente estaría en la entrada. Significaba que los pasos que escuché definitivamente no eran suyos, pero, ¿de quién eran? Estaba seguro de lo que había escuchado, así que casi me muero del susto al pensar que alguien había entrado en la casa. Además, la quietud del vecindario hizo todo esto aún más espeluznante. No había ninguna luz encendida en la casa, así que estaba razonablemente oscuro, excepto por la poca luz que se filtraba a través de las ventanas del día de invierno sombrío. Me acerqué lentamente a la habitación de mi padre, al otro lado del pasillo de la mía, abrí el cajón de su cómoda y saqué su pistola. No estaba seguro de si estaba cargada o no, pero si alguien estaba aquí conmigo, pensé que al menos podría asustarlos. Así que, con el arma en mis manos temblorosas, me rodeé por el piso de arriba, revisando cada habitación, detrás de cada puerta, armario y lugar donde pudiera pensar que alguien se podría esconder. Cuando terminé de revisar la planta alta, me dirigí al sótano, que estaba un poco más oscuro, pero mi visión era lo suficientemente clara. Mantuve el dedo fuera del gatillo, solo para estar seguro, pero como dije antes, esta pistola podría no estar cargada o en condiciones de funcionamiento. Mi elección de agarrarla fue más bien por un impulso y miedo. Este sótano estaba terminado, y lo usábamos como una sala de estar, pero afortunadamente no había nadie en esta habitación. Después de revisar la lavandería, que también está en el sótano, y la cochera, estaba claro que estaba solo. Sin evidencia de un robo, devolví el arma de mi padre a su lugar adecuado y me acosté nuevamente, pero no pude dormir mucho más ese día. Aunque los pasos desencarnados me asustaron y me sentí asustado, al menos por ahora, me sentí seguro. Mencioné el incidente a mi padre más tarde ese día, y su respuesta me sorprendió. Dijo que sonaba como si alguien estuviera caminando en el pasillo afuera de la puerta de su habitación por la noche, aunque sabía que yo estaba trabajando y no estaba allí. Si él también escuchó esos pasos desencarnados, estaba seguro de que un fantasma estaba con nosotros allí, y yo no estaba loco. Unos meses después, en mayo, mi padre falleció de un ataque al corazón. Tenía la arteria obstruida mientras andaba en bicicleta en un sendero local. Unos meses después de su fallecimiento, me mudé de esa casa y no miré atrás. El mes era septiembre.
Esa fue la primera vez que creo que acepté plenamente la muerte de mi padre como algo definitivo y supe entonces que se había ido para siempre. Fue aproximadamente una semana antes de que me mudara, así que volví a esa misma casa vacía, solo con el espíritu que vivía allí conmigo. Nunca he sido del tipo supersticioso, pero no puedo evitar preguntarme sobre este encuentro y lo que significaba a veces. ¿De quién eran los pasos que resonaban adentro? ¿Era el espíritu de la anciana que murió hace apenas unos años o algo más siniestro? Eso es correcto, tal vez era la muerte misma. No puedo demostrarlo, pero no puede ser una coincidencia que mi padre muriera poco después de que ambos escucháramos los pasos. Lo digo porque ninguno de los dos había experimentado previamente lo paranormal antes de ese invierno. Luego, con él, muriendo poco tiempo después, los dos eventos parecían coincidir entre sí.